Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir a esta conversación. Como muchos otros mexicanos, una serie de organizaciones ciudadanas hemos reflexionado, hemos recogido el sentir de mucha gente en las ciudades del país y seguramente no les contamos nada nuevo si les decimos que la principal preocupación en todos lados es la impunidad. La impunidad expresada a través de esta violencia que leemos, que vemos y que sufrimos todos los días en prácticamente todo el país. Bajo esa visión, una serie de organizaciones ciudadanas nos dimos a la tarea de buscar a alguien que con su experiencia, que con su trayectoria, que con su conocimiento, nos pudiera ofrecer elementos para valorar lo que realmente está sucediendo en el país. Y hoy, a nombre de Sí por México, de Misión Rescate México, del Consejo Cívico Ciudadano de Jalisco, del Observatorio Ciudadano, de Ciudadanos MX, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, del Movimiento Blanco y de la Asociación de Egresados del FBI en México, le agradecemos infinitamente su presencia al señor Larry Holyfield, quien fue jefe de la DEA en México. Su trayectoria es muy larga. Yo la resumo y ahorita lo veremos. Larry tuvo una formación policial por 37 años, de los cuales 24 estuvo en el servicio público también dentro de la DEA. Larry, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir estas reflexiones con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Me encanta estar aquí en México otra vez y siempre tengo amigos aquí y me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias. Le doy la bienvenida también al licenciado José Antonio Ortega Sánchez, quien es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC, quien nos hace favor también de acompañarnos en esta conversación. José Antonio, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Muchas gracias a ti, Larry Holyfield, por darnos esta oportunidad a los mexicanos de compartir tu visión, tus conocimientos, tu experiencia que adquiriste y sigues adquiriendo en estos 37 años en el servicio público en los Estados Unidos de Norteamérica y ahora como profesional que has venido trabajando en lo particular. Gracias, José Antonio. Le doy la bienvenida a algunos de nuestros amigos de diversas entidades del país y algunos otros liderazgos también de organizaciones ciudadanas que nos acompañan. Le doy la bienvenida a Juan Francisco Torreslanda. Gracias, Juan Francisco, que es representante de UNE también dentro de Misión Rescate México y Sí por México. A Raúl Gutiérrez también. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros y a los amigos que nos acompañan de diversas entidades del país. Somos una serie de organizaciones que buscamos la reconciliación y la unidad nacional. Queremos un México en paz, queremos un México con democracia, y la democracia significa el respeto a los derechos humanos, entre ellos el fundamental, el respeto a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de elección, el respeto a la división de poderes. Y bajo estos principios, bajo estas premisas, es que convocamos a estas reflexiones. Le voy a pedir a la producción que me haga favor de poner en la pantalla y leer el currículum de Larry Holyfield para terminar la presentación con nuestro invitado y dar inicio a la conversación. Gracias.
Leo el currículum. Larry Holyfield tuvo importantes asignaciones en México, Colombia y América Central. Participó en múltiples proyectos trabajando para las embajadas de Estados Unidos en El Salvador, Guatemala, Belice, Colombia y México, donde realizó trabajos para reevaluar y modificar los procedimientos existentes para mejorar la seguridad de la agencia norteamericana. Holyfield nació en Arkansas, obtuvo el graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Texas en El Paso y posteriormente obtuvo también la licenciatura en Justicia Criminal y Ciencias Políticas por la Universidad de Maryville en San Luis. Su carrera legal comenzó en el Departamento de Policía de San Luis en agosto de 1970, donde se desempeñó hasta su incorporación a la DEA en marzo de 1984. Entre sus asignaciones más importantes están en 1988 en Guatemala, en 1997 cuando fue seleccionado para ser el primer enlace de la DEA con la CIA en Bogotá, Colombia. En 1999 recibió una promoción y fue trasladado a la sede de la DEA como jefe de sección de la Oficina de Programas Internacionales de la agencia. En febrero de 2001, el señor Holyfield fue asignado como agente especial a cargo de la División Especial de Campo del Paso. En el 2002, Holyfield fue ascendido a las filas del Servicio Ejecutivo Superior como director regional para la DEA en México y Centroamérica. Luego, asumió el cargo como agente especial adjunto a cargo de la División de Campo de Miami en junio de 2006. A través de estas tareas, Larry Holyfield desarrolló estrechos contactos y relaciones con altos funcionarios del FBI, de la CIA, del National Security Agency, la Policía Nacional de Colombia, la PGR de México y todos los países de América Central. También fue galardonado con la prestigiosa medalla Warren de la CIA para el servicio excepcional a los Estados Unidos. Hoy se dedica en forma privada a los asuntos de consultoría legal a través de su propia empresa. Muchas gracias, Larry. Bienvenido nuevamente y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Yo quisiera abrir, Larry, con una pregunta que me parece obligada, que es, ¿qué percibes tú y cuáles son los puntos de diferencia que hay en la situación de delincuencia organizada y narcotráfico que te tocó vivir a ti en México y con lo que está pasando hoy? Es difícil hacer comparaciones porque muchas cosas han cambiado desde yo salí de México en 2006. La tecnología ya está mucho mejor. Los métodos de combatir los narcos es muy diferente. Cuando estaba yo aquí, usamos el ejército y la policía de AFI. Ya no existía el AFI. Y ahorita han cambiado mucho, entonces es muy difícil hacer el cambio. Te puedo decir que la colaboración entre México y los Estados Unidos, no solamente con la DEA, pero con todas las agencias policíacos federales que tuvimos en la embajada, tuvimos un gran éxito, muchos amigos, trabajamos juntamente. Colaboramos mucho, tuvimos grupos especiales. ¿Qué más te puedo decir? Que había mucha confianza en esta época mía durante la presidencia del señor Vicente Fox. Y no sé, todo el mundo en el Departamento de Estado y todo el mundo en la embajada han dicho la misma cosa, que la colaboración, mientras que en el tiempo que estaba yo aquí, era buenísimo, el máximo, y tuvimos mucho éxito combatiendo los grupos de los carteles durante el tiempo que estaba yo aquí. ¿Cuáles crees que fueron las medidas que contribuyeron a que se dieran estos resultados en su momento? Lo mejor era la confianza que tuvimos. Repartimos mucha inteligencia sensitiva. Siempre tuvimos éxito, que no tuvimos muchos problemas. No me recuerdo cualquier operativo que hicimos con nuestra inteligencia, con las autoridades mexicanas, en que
estuvimos, que no tuvimos miedo a repartir información con algunas ciertas gente con quien estuvimos trabajando, y nunca tuvimos un problema con la información saliendo a la calle a los narcos. En tu experiencia, ¿cuál sería la diferencia con lo que estamos viendo hoy? En términos de estadística, la violencia no solo no ha parado, ha subido. La cantidad de homicidios dolosos, la manera en que de la expresión de la violencia. ¿Qué crees tú que ha cambiado en ese sentido? ¿Qué alcanzas a ver, Larry? Hay un cambio de mente, no solamente en México, pero también en los Estados Unidos. Te puedo decir que hace 2 años empezaron a tener problemas la policía de los Estados Unidos con la gente que empezaron de tomar poder allí en nuestro país. Mucha gente cree que debemos dejar muchos delincuentes libres, y han hecho eso. Es más, que muchos han pensado que no debemos tener la misma fuerza con la policía. Al menos que en muchos lugares, en muchas ciudades, tenían un movimiento para bajar los presupuestos de la policía y reemplazarlos con personas sociales en vez de la policía. Era un gran error en mi mente. Y hicieron igual aquí en México, ¿verdad? Entonces, yo te puedo decir que las cifras subieron de muerte. Y cada día veo la noticia de Nueva York, porque hay un nuevo alcalde allá que era policía. Y él empezó hace poco a pensar cómo debemos tratar a la gente y los criminales de una forma diferente. Y subió mucho los homicidios ahí en Nueva York, casi inmediatamente. Y con poco tiempo en su lugar, en su poder, ya ha cambiado su mente, que ya dice que por favor a los congresistas, los que hacen las leyes en Nueva York, por favor, tiene que cambiar la mente, porque la policía ya están atacando cada día, cada otro día hay policías en los Estados Unidos que han recibido balas. Esta semana, por ejemplo, lo peor en Phoenix, Arizona, pasó con yo me recuerdo que era casi 11 policías involucrados en un balazo. Eso nunca ha ocurrido durante mi época como policía. Y es igual aquí. Yo creo que debemos reforzar la ley. Debemos pensar en México. ¿Qué podemos hacer para arreglar esas cosas? Mientras que tenemos que arreglar nuestro propio país en los Estados Unidos, por supuesto. José Antonio. Larry, ¿tú qué piensas de la actual política criminal que está siguiendo nuestro gobierno mexicano, de abrazos no balazos, y de que con programas sociales se va a resolver la violencia? ¿Qué piensas de eso? No, yo como mi experiencia como policía, eso no vale. Eso no puede, no tiene validez ni en mi país ni en México. ¿Por qué? Cuando yo estaba aquí, te puedo decir que tuvimos buena colaboración con el presidente Fox, con las agencias, yo acabo de mencionar, con la AFI y con los militares mexicanos. Y mire, los narcos estaban fuertes, pero ellos tenían que combatir en 2 frentes. Uno se puede pensar en la guerra 2. Cuando empezaron la guerra, los militares en Alemania podrían luchar contra
los rusos y los países débiles, ¿no? Sí. Y entraron con un frente y estaban ganando mucho, hasta Poland, ¿no? Estaban ganando mucho hasta que los rusos pusieron la línea. Y en el mismo tiempo no había ninguna fuerza de los Estados Unidos. Y cuando entramos los Estados Unidos en la guerra, ya los soldados de Hitler ya tenían que combatir dos frentes. Es igual con los narcos. Ellos no deben solamente tener miedo de los otros grupos de narcos. Deben tener mucho miedo de las autoridades mexicanos. Así tienen dos frentes y el éxito del gobierno puede ser, siempre va a ser mucho más exitoso. Tendría, como tú dices, tendríamos que recuperar la ley y tendríamos que hacer un frente sin miramiento frente a la delincuencia. Así es. O sea, hay que aplicar la ley, hay que recuperar el Estado de Derecho, respetando los derechos humanos, pero investigando, persiguiendo y castigando a los narcos que están provocando esta violencia. ¿Ese sería el camino? Así es. Mire, yo siempre he dicho que en México, en México hay una diferencia de como 30, 40 años entre lo que ha pasado en los Estados Unidos en muchas cosas. Y la policía es un buen ejemplo. Cuando yo empecé como policía en 70, había un programa, el programa para jóvenes a empezar a ser policías. Entonces, en esta época también los soldados de Vietnam estaban regresando y el país ofreció una educación sin pagar, becas por todos los que prometieron ser policías por 4 años después de su diploma. ¿Me explico? Entonces, había tantos problemas en esta época también con la violencia, derechos civiles contra los grupos de negros en el sur especialmente. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos que las policías deben ser más educados, entonces deben llegar. Yo aproveché, porque mi familia era pobre, yo aproveché cuando tenía 18 años que yo voy a entrar en este programa para tener mi educación. Y el gobierno pagó por una buena educación mío. Y en el mismo tiempo, no solamente yo, pero los soldados también que han regresado de Vietnam, ellos recibían más dinero, como $200 más por mes para ser policía que los normales. Y con la educación era la razón que la policía empezó a pensar que, la violencia contra los criminales no sirve, no está bueno. Entonces, los que tienen más educación, pensaban mejor. En el mismo tiempo, subieron los sueldos de la policía. Cuando yo empecé como policía, yo gané como $5,000 por año y no era nada, ¿verdad? Ahorita cuando salió de la DEA, no te puedo decir, pero era tremendo lo que gané con la DEA. Entonces, también era una manera para hacer unos organismos muy profesionales. La policía, si no tiene nada que perder, siempre van a ir a la corrupción. Y tuvimos la corrupción en los Estados Unidos. No somos únicos. En todo el mundo había corrupción. La mayoría de razón por eso son cosas económicas. En México es un poco más duro porque hay amenazas contra familias y no sé qué. Pero estaba aquí con Genaro García Luna
y les voy a decir que durante mi tiempo aquí, Genaro tenía esta misma visión. Repartimos la visión de educar a la policía, de ponerlos en una forma respetable, de ponerles con equipo buenísimo, para que la gente, cuando los vean un grupo de gente que eran más como militares, porque los militares en México cuando yo llegué eran más educados, más profesionales que la policía local y la policía federal. Pero Genaro tenía la visión de poner más sueldo, profesionalismo, educación. Empezó a reclutar jóvenes que acaban de salir de la universidad y pagaron sueldos en que ellos pueden vivir con sus familias, como tenemos en los Estados Unidos. Disculpe. Entonces, yo pensaba que México estaba ganando mucho en esta época. Y no sé qué pasó, pero han regresado a las cifras, estaban subiendo en México contra las cifras de la violencia y los homicidios, y todo eso ha subido otra vez. La razón para mí es sencillo. Tiene que tener una fuerza profesional para combatir los narcos y la violencia. No solamente los militares pueden hacerlo. No es su trabajo, es el trabajo de la policía. Entonces, yo me recuerdo muchas veces cuando tuvimos operativos con buenos amigos como el general Roberto Aguilera, quien era encargado de grupos especiales para fijar en la captura de los narcos. Yo me recuerdo muchas veces, no con él, porque él tenía mucha experiencia como policía también en su funciona en su carrera de ejército. Pero cuando los militares estaban haciendo sus propias capturas, siempre vienen quejas de la Procuraduría que los militares hicieron muy buenas capturas, capturaron cocaína, capturaron gente, capturaron dinero, pero ellos no sabían cómo manejar evidencia. Entonces dejaron 20 personas capturadas en un operativo sin evidencia y sin la educación de la policía que saben cómo tiene que manejar las cosas para investigar cualquier acto criminal. Entonces, hay que cambiar la mente, hay que dejar la policía, hay que tener la policía profesional, hay que pagar la policía para que ellos tienen algo que perder si están involucrados con la corrupción. Es muy sencillo. Larry, tocas un tema muy sensible en México, que es el caso de Genaro García Luna. Hoy Genaro García Luna está tratado y procesado bajo sospecha de trabajar para el narcotráfico, concretamente. ¿Cuál es tu visión ahora de Genaro García Luna? Tú lo trataste en estos años que estuviste en México hasta 2006. Mire, cuando yo estaba aquí, yo siempre como chiste lo llamo J. Edgar Hoover Jr., porque Genaro tenía mucho poder, mucha inteligencia, aunque un poco difícil de entender a veces, pero él estaba con la ruta correcta para mejorar la policía. Hizo muchas cosas correcto. Y me da mucho pena cuando yo recibí la llamada, oye, han capturado a Genaro García Luna en Dallas. ¿Y eso por qué? Me da mucho pena en mi corazón, porque yo pensaba que él era uno de los mejores. Pero
hay otro fenómeno con las autoridades de México, creo que no tenemos en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo gano cada mes un buen recompensa por el servicio que tenía como agente de la DEA. Y yo entiendo que los que tenían un puesto en el gobierno de México no van a recibir la misma retiro que yo. Entonces ellos tienen que empezar a pensar en sus familias. No es una excusa. Yo pienso que los políticos tienen que cambiar la mente y darlos un buen recompensa cada mes como tenemos nosotros, para que ellos no puedan pensar 2 años antes que salir de su puesto que deben hacer muchas cosas corruptas para que puedan vivir el resto de su vida. Déjame retomar el caso García Luna, por favor, si me permites, José Antonio, ahorita. Una investigación tan seria como la que hacen las autoridades norteamericanas, el Departamento de Estado, las agencias, y culminar con una detención de esta naturaleza, ¿qué te hace pensar sobre García Luna ahora? Más allá de lo que entiendo que personalmente te afecta el corazón. Me da vergüenza, la verdad, porque él tenía toda la confianza. Yo recuerdo que cuando él tenía que cambiar su casa, la embajada lo ayudó en cambiar su residencia a los Estados Unidos. La embajada ha hecho muchas cosas para regresar los favores de Genaro, de su servicio y cosas así. Y todos de nosotros estamos con mucha pena. Yo conocí su familia, sus hijos y todo. Y me da mucha pena que él ha cambiado. Sí es culpable. Hay que recordar que no está culpable hasta que terminamos con su juicio. Pero si él es todavía culpable, me da mucha vergüenza, no solamente por mí y por el conocimiento de su familia, por todo de México, porque México estaba ganando mucho y se perdió la confianza de mucha gente en los Estados Unidos con lo que hizo Genaro. Me da mucha pena. José Antonio. Larry, ahora que mencionas la corrupción y tu relación con el ejército, especialmente con el general Roberto Aguilera, en los años que tú estuviste en nuestro país, ¿hubo alguna investigación en contra de algunos de los mandos militares en México en donde ustedes hubieran tenido evidencia de su vinculación con el narcotráfico? Wow. Me imagino que sí, pero no me recuerdo ahorita en este momento algún caso. Pero yo sé, cuando estaba en Guatemala, tuvimos el mismo problema. Todo el mundo ha visto lo que está pasando en América Central con los presidentes. Hemos tenido muchos problemas con los militares en América Central. Y aunque no recuerdo un caso específico de un militar aquí en México, no tengo duda que había algunos casos. Solamente no me recuerdo nombres ni nada de eso en este momento. Porque a nosotros nos sorprendió mucho la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, sin que la autoridad norteamericana hubiera notificado a la autoridad mexicana que había una investigación y una orden de captura de un altísimo mando
del ejército mexicano. Por eso te lo pregunto, porque hay mucha inquietud respecto a su detención en los Estados Unidos de Norteamérica. Mire, en el caso del general Cienfuegos, no tenía yo nada que ver con el caso. No tengo acceso de la inteligencia o de la evidencia, pero te puedo decir eso. Para que las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a poner un orden de captura por unas personas como Genaro García Luna y el general Cienfuegos, tienen que tener tanto evidencia. No es algo que un día abrimos, en un día solamente tomamos una decisión, ok, vamos a arrestar a Cienfuegos. No, me imagino que tienen tanto evidencia. Yo he dicho a algunos políticos aquí en México diciendo que no tenían evidencia, no tenían nada, no tenían caso. Te puedo decir que no lo creo. Yo sé que tenían tanta evidencia para poner un orden de captura contra cualquier persona, especialmente una persona de alto nivel políticamente. Yo no tengo ninguna duda que tenían la evidencia para ponerlo en el corte y probablemente convictarlo del acto criminal. A veces yo creo que gente en América Latina no saben o no creen o no entienden la ley americana, especialmente la ley de conspiración. Es algo muy fuerte, es algo que yo me recuerdo cuando estaba en Guatemala en los 80s, que la policía piensa que tiene que tomar la evidencia en su mano, tiene que tener cocaína en su mano, tiene que tener dinero en su mano, tiene que tener la evidencia ahí enfrente de ti o no se pueden capturar nadie. Y no es así, especialmente en los Estados Unidos, porque para llegar al final de los carteles, para llegar a carteles como manejaba Pablo Escobar o Chapo Guzmán, ninguno va a tener la oportunidad de capturarlo con cocaína en su mano. Pero la ley de conspiración tiene que probar muchísimas cosas, pero no tiene que hacer la captura en el momento de este acto de criminal. ¿Me explico? Sí. Sí. Deja aprovecho este comentario tuyo para hacer una reflexión. En México, este tema del involucramiento, versiones, así se les llama técnicamente, del involucramiento de personajes, de personas comunes y corrientes, circulan en medios. Incluso muchas veces se hacen referencias a versiones oficiales o informes policiales, Larry. ¿Qué hacer con ese tipo de cosas? ¿Cómo lo enfrentabas tú en México? Ok. Primero, déjame decirle que hay mucho fases en una investigación. No solamente con la policía, pero también con los reporteros en cualquier país. Los reporteros y los agentes policíacos tienen la responsabilidad de reportar la verdad. Muchas veces reportaron rumores, muchas veces reportaron cosas que no han averiguado, que no tienen averiguaciones y ponen por escrito cosas. Y eso se puede cambiar la vida de buenas personas, muy buenas personas. Me explico. Yo tenía un político en mi oficina que si uno va a decir, yo te doy un ejemplo. Cuando yo era jefe de la oficina de la DEA en Oakland, California, trabajamos mucho con la policía municipales y nos nombramos como task force, entonces con el mismo poder que un agente de la DEA. Un día vino un
uno de mis elementos y me dice, tenemos información que fulano de tal, quien era una estrella de béisbol americano, fulano de tal ya está involucrado en el tráfico de cocaína y está usando cocaína. Entonces, vamos a abrir un caso. Entonces, tenía que decir este señor, este policíaco, que mire, antes que abrimos la investigación, dime la evidencia. Yo hablé con un informante que sabe el primo de este jugador y el informante ha hablado con el primo y el primo ha dicho de estas cositas. Entonces abrimos el caso. No, yo le dije que no vamos a abrir ningún caso si no tenemos evidencia y no vamos a destruir la carrera de un jugador de béisbol ni nadie si no tenemos evidencia factual. No podemos decir una persona, una tercera ha dicho algo. Tienes que empezar a colaborar este tipo de información para averiguar si es la verdad o no es la verdad. Y especialmente cuando estamos investigando extranjeros. Estoy hablando que cuando estaba en la DEA, el político mío era siempre, porque vienen cada día información. Informantes quieren dar tanta información, quieren sentir importante, quieren dinero, quieren muchas razones, venganza, información falsa, información porque estaban colaborando con un cartel contra otra. Entonces, la política era siempre, no abrimos nada, no vamos a poner en ningún informe oficial de la DEA, aquí en México o en cualquier país que mando yo, información que no está, que no podemos probar. Entonces tuvimos un sistema a colectar esta inteligencia, pero en el momento que pongo un informe por escrito oficial, se puede cambiar la vida de esta persona. Y eso ha pasado con muchos amigos de la DEA, mucha gente que estaban dispuestos a ayudar la DEA, a ayudar al FBI, a ayudar la Policía Federal de los Estados Unidos. Y me da mucha vergüenza cuando un amigo mío, que yo sé es una buena persona, que nunca era corrupto, que veo algo en la prensa que es 100% falso, que es un rumor. ¿Y de dónde viene esta información? En el mismo problema con los periodistas que tenemos con los agentes. Ellos a veces reciben información falsa y no quieren averiguarlo, y a veces trabajaban por los narcos, porque todo el mundo sabe que los narcos tienen sus propios periódicos. Entonces, mi punto es, hay que averiguar la información antes que poner información falsa en los periódicos, en las revistas, especialmente en los informes oficiales del FBI, de la DEA, porque con este tipo de información, una persona joven que acaba de empezar con el Departamento de Estado, van a recibir una noticia cuando esta persona está, por ejemplo, tratando de renovar su visa. Y esta persona del Departamento de Estado van a ver, hay inteligencia contra fulano de tal, que él está involucrado con los narcos, cuando no está averiguado. Pero el joven tiene que tomar en 2 minutos que va a dar la visa o va a negar la visa. ¿Y cuál es la decisión de los jóvenes más práctica? Que nunca van a perder su trabajo si negaron la visa. Pero se pueden perder su trabajo si metieron una persona que la verdad, perdón mi español, que no están seguros que es un verdadero
narcotraficante. Entonces, se puede cambiar la vida, porque sale en la noticia, fulano de tal ha perdido su visa, porque es algo público que no sé cómo, pero los periódicos siempre saben cosas así. Ya, José Antonio. Larry, tocas un tema muy importante en este momento, que son los informes de los periodistas. En este año, en nuestro país, 5 periodistas han perdido la vida. Y vemos cómo una gran mayoría de periodistas sacan informes, proporcionan información verídica respecto de los narcos, de las organizaciones criminales que están operando en México. ¿Cuál sería tu recomendación para el gobierno mexicano y para los periodistas para manejar esta información y seguir colaborando con la paz en México, para poder aplicar la justicia, para poder decir la verdad y para transformar esta violencia que cada vez nos ahoga más en México? ¡Wow! Eso es una pregunta muy difícil contestar. Número uno, los reporteros que tienen el valor, la honestidad de hacer reportando cosas que son averiguadas contra los narcos, son héroes en muchos lados desde mi punto de vista. Pero no deben mentir, tienen que decir la verdad. Y cuando hacen eso, se ponen sus vidas en peligro. Y yo creo que hay mucha gente en el mundo que no saben el peligro que está confrontado los periodistas, especialmente en México, porque yo creo que hay más periodistas matados por los narcos en México que en cualquier otro país. Si no es primero, es el segundo. ¿No? Te puedo decir que es muy peligroso reportar la verdad contra los narcos, especialmente los narcos que están involucrados con corrupción con los políticos. Entonces, primero, las autoridades mexicanas tienen que enforzar la ley. Si hay un homicidio, ellos tienen que capturar a los responsables, no solamente los que hicieron el acto de matar los periodistas, pero los que estaban atrás, las cabezas de los narcos que están atrás o en una conspiración, que han mandado a gente para matar a la gente, los periodistas. Es muy sencillo. Y eso es fácil para mí a decirlo, pero muy difícil a enforzarlo, por tantas razones. Entonces, si yo tenía algo mágico en mi mente que puede solucionar estos problemas, yo con gusto se puede repartirlo contigo, pero es muy complicado este problema. Larry, sabemos que hay muchas inquietudes en nuestro auditorio también. Yo quisiera nada más preguntarte una última cuestión de nuestra parte, si me permites. Somos organizaciones ciudadanas las que convocamos a estas reflexiones, a estos diálogos, a estos intercambios. En tu experiencia, como ciudadanos preocupados y ocupados, que así hay una organización en Guadalajara que se llama, ¿qué debiéramos hacer como ciudadanos los mexicanos? ¿Qué nos toca hacer para contribuir a resolver este problema tan lacerante en todo el país? Mire, los ciudadanos quieren creer que el país puede ser mejor. ¿Cómo cambiamos la mentalidad de los ciudadanos mexicanos? Es que
los policías deben hacer su trabajo sin corrupción. Los políticos deben dar mucho apoyo a la policía para que ellos puedan hacer su trabajo sin corrupción. Y como yo he dicho, la policía tiene que tener algo que perder. Pero, Héctor, tú sabes que, por ejemplo, cuando uno se va a Washington, D.C., van a ver muchos policías locales andando con sus motocicletas, por ejemplo, o con sus caballos, porque ahí es donde tenemos el problema de controlar los grupos largos que quieren quejarse contra el gobierno. Con una mirada de la policía, vestida tan elegante, con motocicletas limpio, con vehículos como Suburban, con caballos bien entrenados, con perros bien entrenados. Cuando la gente viene por allí, van a ver un policía profesional, bien profesional, y van a pensar dos veces antes que acercaron a la policía profesional. Entonces, mi punto es que la policía aquí no deben andar como acaban de tener problemas, ¿cómo se dice? Homeless. Seguridad interna. Como gente que Sin no casa. tiene... Sin casa. Sin casa. Sin casa, como gente sin casa, como gente que no han bañado, como gente que no tiene su uniforme correcto, que no parece como una persona de mucha confianza, que no parece como una persona que puede tomar decisiones. Yo he visto gente enfrente de la embajada americana cada día quejando contra la policía que estaba ayudando a gente a cruzar la calle de Avenida Reforma. Y yo siempre he dicho que, ¿cómo se puede aguantar eso? Gente estaba gritando, haciendo muchas cosas con sus bocinos contra la policía. Y ahí en Washington, D.C., te prometo, en la mayoría del estado de los Estados Unidos, si una persona está gritando, quejando y haciendo cosas porque no respeten la ley, no respeten la policía, y ellos pueden esperar que la policía va a tomar una acción de llevarlo a la cárcel, o por lo menos a la estación de policía para tener un buen charla con ellos. Por eso tiene que cambiar la mente de los ciudadanos para que ellos respeten la policía, respeten la ley. Yo creo que ellos quieren crear eso, pero cada vez que tenemos una cosa como lo que ha pasado con Genaro, o con tantos personas que no deben violar la ley, que tienen problemas con la corrupción, es más difícil por los ciudadanos a creer en su propio policía, que ellos pueden tomar acciones para protegerse. Hay una visión en esto. Yo creo que con la mayoría de la gente no piensan que si tengo problemas debo ir a un policía. Ellos piensan que no voy a la policía porque no tengo confianza en ellos y me van a robar más que el ladrón que me acaba de robar. Esa mentalidad tenemos que cambiar. Es como el gato y el ratón, como quién fue el primero, el huevo o la gallina. Sí. Un poco, ¿no? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, como ciudadanos nos toca denunciar, ¿es lo que quieres decir? Así es. ¿Y qué más nos toca hacer? ¿Cómo podemos hacer como organizaciones ciudadanas? ¿De qué otra forma, además de contribuir con denuncias, qué más podemos hacer en tu experiencia? ¿Qué más pueden hacer? Wow.
¿no? Que cada uno tiene la responsabilidad de ser buen ciudadano. Si ven algo malo, tienen que reportarlo. Si ven algo malo con la policía, tienen que quejar con el capitán de la policía. Y cada uno tiene la responsabilidad de hacer eso, aunque es muy difícil y a veces peligroso. Ya. ¿Hay alguna intervención que nos están pidiendo? Le pido a la producción, al maestro Raúl Gutiérrez, que tenía una intervención. Mi querido maestro Raúl Gutiérrez, te van a abrir el micrófono. Si nos haces favor, si abres tu micrófono tú también para tu intervención. Presento a Raúl. Raúl es el presidente de la Asociación de Egresados del FBI en México y en América Latina. Gracias, maestro, por estar aquí. Le pido a la producción que abra el micrófono del maestro Raúl Gutiérrez. Que tú abras el micrófono, Raúl. Aquí ya lo abrieron. Parece que hay algún problema. Creo que es la señal, mi querido Raúl. ¿Nos harías favor de escribirla en el chat? José Antonio. Larry, la colaboración de las autoridades mexicanas y norteamericanas, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de llevarse esta relación para que los criminales, para que estas organizaciones que están provocando tanta violencia tengan por lo pronto un hasta aquí y empiecen a ser investigados de manera más efectiva? Esa relación, ¿cómo se debe de dar en México y en Estados Unidos? Mire, yo te puedo decir lo que estamos haciendo o que hemos hecho en mi época y durante todo de mi cadena con la DEA. Nosotros hicimos, y también el FBI y las aduanas y muchas autoridades, casi todo, hicimos entrenamiento en cualquier país de las autoridades policíacas. Nos damos entrenamiento en la forma de investigar, nos damos entrenamiento en cómo se puede colectar evidencia, nos damos entrenamiento en cómo deben hacer entrevistas y muchas cosas más. Entonces, lo que ha pasado muchas veces es que nos damos el entrenamiento, formamos algunos grupos de confianza con quien nosotros podemos confiar y con los grupos trabajamos, especialmente en el intercambio de inteligencia. Y estos grupos con quien hacemos el intercambio de inteligencia, estos grupos nunca deben estar en un operativo como un operativo de capturar los delincuentes, porque cuando se sucedió, ellos pueden ser es algo que se ponen ellos en peligro por los narcos a saber quién son ellos. Además, es también peligroso por ellos si trabajan lado a lado con los viejos que son corruptos ahorita, porque los jóvenes van a hacer lo que los viejos dicen, la mayoría con el respeto que tenemos. Yo puedo decir eso porque soy viejo. Pero entonces hay diferentes formas que podemos poco a poco empezar a mejorar la reacción de la policía.
y la para colaborar con esta gente, amigos. También viene, por ejemplo, hoy mismo yo tenía una junta con una persona que conocí por 20 años, que todavía está trabajando como un funcionario del gobierno de México. Y con él yo puedo decir a él cualquier cosa. ¿Por qué? Porque somos amigos. No somos solamente profesionales, pero tenemos confianza en cada uno, que podemos hablar y cambiar información, información muy importante. Y son las amistades que yo creo que eso es otro error que han hecho en México ahorita. Cambiaron el sistema de cambiar inteligencia. La inteligencia debe estar entre policía y policía o agente militar, personas que son que deben saber esta inteligencia para que puedan reaccionar. No va a funcionar si los agentes de norteamericana, de los alemanes, de los grupos colombianos, si toda la policía tiene que coordinar con una persona de SRI, no funciona. Porque no van a tener la misma experiencia. No van a tener la misma amistad, la misma conocimiento de cómo deben trabajar. Y no tienen confianza en una persona que no es policía. ¿Me explico? Sí. Larry, nos hacen dos preguntas del público, me la están mandando por razones técnicas, tecnológicas aquí al chat. Preguntan si en tu época veías casos similares cuando en México se descubre corrupción con algunos elementos o mandos policíacos. Lo que se hacía es que brincaban de agencia a agencia. Se iban de la PGR al CISEN o al revés, o de la Policía Federal o algún policía del Estado. ¿Te tocó ver casos así en México? Claro que sí. Me extraño la primera vez, pero yo puedo darle un ejemplo. Tuvimos mucha información que la policía municipal ahí en Tijuana tenían grupos. La mayoría de las policías ahí eran corruptos. ¿Qué hicieron? Ajá. Bajaron toda la policía corruptos y 2-3 meses más las mismas policías aparecen en otros uniformes. Sí. Eso ha pasado muchas veces en México, que lo quitaron, cambiaron su trabajo y parecen como policía estatal o como policía de federal o algo así. Pero sí, yo he encontrado eso mucho en México. Ya, y eso mina la confianza, supongo. Claro que sí. Porque, ¿cómo podemos confiar en la misma policía que sabemos que son corruptos? Es imposible. Ok. Mi querido maestro Raúl Gutiérrez, me dicen que ya puedes abrir tu micrófono si sigues por ahí. Pero ¿ya me escuchan? Te escuchamos, Raúl, gracias. No, gracias a ti, Larry Holyfield, es un gusto siempre escucharte, aprender de tus experiencias por allá. Tuvimos oportunidad de trabajar juntos con José Luis Santiago Vasconcelos, que seguramente recordarás hace tiempo. José, maestro Ortega, también es un gusto saludarlo. Y a algunos amigos por aquí me están preguntando que saludos a Cimental, aquí está Alejandro Ríos, Armando Castañeda, que nos sigue desde Texas. Y tanto como a ti como a mí, Larry, me da vergüenza también, me quedo con esa frase, me da vergüenza el tema y me duele en el corazón el tema de Genaro García Luna que has tocado, porque a un compañero mío de la asociación injustamente fue detenido, al maestro Javier Herrera Bayo, hoy secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Campeche. Cuando nos lastima a nuestros compañeros que pasan a ser parte de nuestra familia, pues también da vergüenza y da pena de que alguien que confiaste, que tantas reuniones que tuvimos, donde confiaste tantas cosas para él
y colaboradores de él que están en esta situación. Créeme, mi querido Larry, que te entiendo perfectamente cómo te sientes. Sé de la amistad que tenías con Genaro, sé de la confianza que se brindaban, ¿no? Una confianza mutua, pero pues también tienes que saber la otra parte. Yo felicito esta iniciativa de Héctor, del maestro Ortega y de todas las asociaciones, y pues festejo, celebro mucho. Inviten a Larry más seguido. Esto puede durar días, puede durar días, y creo que Larry anda desocupadón. Entonces por aquí Larry, no saben lo buen conversador que es. Yo les mando un abrazo. Gracias, Héctor. Gracias, mi querido maestro, gracias por tus comentarios. Hay otra pregunta, Larry, no quisiéramos dejarla en el aire. Nos la repiten varias veces en el chat, que es: ¿qué podemos hacer los mexicanos para evitar que el crimen organizado influya en las próximas elecciones? Eso va a ser muy difícil porque tienen mucho dinero y quieren las amistades de los políticos. Y lo mejor es que los políticos que quieren ser en su puesto, que no aceptaron dinero, que no saben de dónde viene, y si saben de dónde viene, tienen que saber que si aceptaron el dinero de los narcos, están en la bolsa de los narcos y nunca pueden salir. ¿Y cuántos han matado los narcos? ¿Cuántos políticos han matado a los narcos aquí en México? Hay que pensar en eso antes que aceptar este tipo de contribución, porque ahí viene mucho dinero. Ya. Gracias, Larry. A propósito de lo que comentaste de Tijuana, nos preguntan en nuestro auditorio si tienes idea cómo ha evolucionado la dinámica de la violencia y del narcotráfico en Tijuana. Te puedo decir que no lo va a hacer con abrazos. ¿Cómo van a combatir eso? Mire, es difícil. Porque, mire, ahí la policía tiene sus familias. Y ahí es la puerta principal para el ingreso de mucho contrabanda. No solamente drogas, pero mucho contrabanda. Y ahí tienen sus familias en el otro lado. Eso es un punto que quiero decir, que mire, casi 30% de la gente que viven ya, que son ciudadanos americanos, tienen sangre latino. Y estas personas no cambiaron su sangre siempre porque viven en el otro lado. Y te voy a dar un ejemplo. En 22 ciudades, cuando yo tenía el mando aquí, 22 ciudades de los Estados Unidos, ¿quién tomó control de la distribución de las drogas? Mexicanos, no eran colombianos, no era la gente de República Dominicana, eran mexicanos. ¿Por qué? Porque tantos viven ahí, tantos tienen sus familias aquí, tantos de los narcos viven aquí y mandan amaneces, dinero y amaneces que podrían matar su familia, sus nietos, Claro. su mamá, su papá, sus hermanos, si no hacen lo que quiero. Pero si hacen lo que quiero, te mando mucho dinero. Pero el fenómeno era así. Antes, cuando yo empecé con la DEA, los colombianos mandaron la mayoría de la cocaína. Ahorita no es así. Los colombianos, después de época de Pablo Escobar, temen más la extradición, que no quieren pasar la vida en un cárcel allá en los Estados Unidos. Que para evitar eso, ellos pusieron la responsabilidad de llevar la mercancía desde México hasta los puntos de distribución, y en los puntos de distribución
ahí están las familias de los narcos. Entonces tomaron poco a poco completamente el control de la distribución de heroína, de cocaína, de metanfetamina, de marihuana, de todo, casi de todo. Ya el fenómeno de fentanil, eso es un problema serio. Hay gente que creen que cuando los mexicanos están colaborando con los chinos, mandando fentanil a los Estados Unidos, eso es un acto de guerra. Eso es como Hitler tratando de asesinar mucha gente, porque tantos están muriendo pensando que están tomando medicina o por lo menos drogas que son reales, pero con muy poco fentanil adentro de las drogas que facturaron aquí en México. Los drogadictos piensan que este drogo es seguro. Mire, viene de un laboratorio americano, pero no es así. Lo hacen aquí en forma ilegal y lo pasaron a la frontera y cada día hay otra captura de eso. Mucho fentanil ya está entrando. Y es la nueva problema más grave que tenemos nosotros. Para darnos una idea al auditorio, los expertos dicen que 1 miligramo de fentanilo tira un elefante. Con eso controlan a un elefante. Un elefante no, pero una persona sí. Sí, es cierto. Eso decían. Otra pregunta de nuestro auditorio. Es alguien que pregunta si en la época que te tocó estar a ti aquí, las estadísticas de entonces, dicen, mostraban que había mayor agresión hacia los Zetas y menos agresión hacia Sinaloa. ¿Qué puedes decir de eso, Larry? Si era intencional o cómo se podría interpretar esa época en México. Yo te puedo decir que el grupo del Golfo, de los Zetas, eran enemigo número 1 de los Estados Unidos por una razón. Te voy a contar una historia. Un agente de la DEA, trabajando con un agente del FBI, estaban, yo creo que era Matamoras, y llevaron un reportero con ellos. Y ahí estaba Osiel Cárdenas, el jefe del cartel de Golfo, ¿verdad? Con Osiel Cárdenas, y se hizo un enfrentamiento contra los 2 agentes y este señor. Y Osiel ha dicho los agentes que ustedes me dan este informante suyo y te dejo en paz. Los 2 agentes dicen que no vamos a dejar él. Nosotros somos agentes de los Estados Unidos, y mostraron sus credenciales y dicen a Osiel: si vas a matar al señor atrás, tiene que matar a nosotros también. Si van a dejar a nosotros, nos vamos a llevarlo. Y los agentes dicen al Osiel Cárdenas: mire, antes que tomes su decisión, tienes que pensar en lo que pasó con Kiki Camarena. Porque él mismo va a pasar con ustedes. Él mismo va a pasar con ustedes. Que nosotros vamos a tocarle con una fuerza increíble, si nos matan o si no nos dejan salir. Y después de como 10 minutos, tomó la decisión Osiel Cárdenas de dejarlo libre. Pero con este acto, con la amenaza contra los agentes, nosotros empezamos a fijar mucho en el cartel de Golfo. Nosotros, agentes de la DEA, el FBI, conjuntos, nosotros seguimos la investigación hasta el fin del mundo y investigamos. Tuvimos buenos casos, pero no tuvimos Osiel Cárdenas. Y un buen amigo mío hizo un plan de capturarlo en México.
Y no te voy a decir los secretos, Okay. cómo lo hicieron, Okay. pero era fantástico el operativo que resulta en la captura de Osiel Cárdenas y las autoridades nos ayudan a llevarlo como extraditado a Texas, Ya. Texas. José Antonio. Hay algunas organizaciones civiles de las que estamos participando en este maravilloso evento que hemos decidido a lo largo de los años denunciar públicamente y ante el Ministerio Público algunos de los actos de corrupción de gobernadores o de procuradores, y desgraciadamente no hemos encontrado en todos los casos la respuesta que quisiéramos. Evidentemente que hay un riesgo el hacerlo público, pero evidentemente vemos que ese es uno de los caminos que las organizaciones de la sociedad civil, cuando obtengan información, proporcionarla ante la autoridad para que la investigue y, si es cierta, que se logre la persecución y captura de los criminales. ¿Tú qué opinas de estas acciones? Mire, yo sé que tenemos colaboración entre los federales en Texas. Un operativo, yo me imagino que todavía está activo porque no van a dejarlo. Un operativo que está fijando en los gobernadores de México que son sospechosos de corrupción. Por eso te digo otra vez, viene la información a las autoridades americanas en muchas diferentes maneras. Algunas de las maneras no puedo discutir porque son secretos. Pero con este operativo, los agentes de por ejemplo, CBP, están haciendo trabajo agresivo. Y cada vez que saben que una persona que quiere cruzar la frontera, que tiene cualquier conexión con cualquier gobernador, ellos están haciendo entrevistas durísimas antes que permitieron a la gente a entrar. Eso es un ejemplo. El riesgo es que también están reportando a veces lo que aparece en las noticias, que no es averiguado. Y eso me da pena. Mire, acaba de tener un ejemplo personal de eso, que existe información que resulta en un periódico, una revista en México famoso, y también aparece en un libro en México, con un autor que tiene mucho, un buen fama. Pero cuando yo sabía que, mire, están hablando de la persona incorrecta, que era un procurador que estaba en su época, que estaba colaborando mucho contra los narcos, con la DEA, con el FBI, con todos nosotros. Y él estaba también coordinando un programa muy importante para quitar los aviones que estaban entrando a México cada día con cargamentos de cocaína. Y ahí aparece su nombre, me va a matar, pero era Pancho, era Nacho Morales Lechuga. Ahí aparece su nombre. Aparece su nombre en el juicio contra Chapo. Y todos están confundiendo su nombre con otra persona que no era él. Y para probar eso, yo pensé que, yo voy a hacer mi propia investigación a ver si eso es la verdad. Y hablé con los agentes que estaban ahí, que hicieron el informe, que eran testigos,
Y hablé con ellos porque son gentes que trabajaban por mí cuando estaba aquí. Y les dije, ¿por qué ha dicho este nombre cuando usted no sabe que ustedes saben mejor que no era este nombre? Me dijeron dos que no pusimos ningún nombre, que eso era inventado por un periodista. Y yo les dije que, voy a probar eso, porque ya ha destruido la fama en muchos lugares de una persona que siempre ha ayudado a los Estados Unidos en su puesto. Y me da pena, mucha pena, que esto está ocurriendo con gente que han trabajado con nosotros. Es lo máximo. El único que puede ser peor que destruir la fama de una persona honesta es nombramos informantes y los narcos mataron a ellos, porque eso puede pasar también, que los narcos tienen sus maneras para saber quién son los informantes. Entonces eso es otro problema que tenemos. Dos preguntas de dos periodistas, uno de un analista que en un chat hoy mismo en la mañana nos pedía lo siguiente. ¿Podrían preguntarle sobre el descarado y criminal tráfico de armas desde Estados Unidos a México, que alimenta en parte la violencia en nuestro país? Nos asegura este analista que el gobierno norteamericano y sus dependencias son básicamente un brazo de una especie de desarrollo de negocio global de los fabricantes de armas de todos tipos. Y dice que también podría estar incluida la DEA. Ok. Dame la evidencia que estamos metidos en eso. Yo lo investigo con gusto. Pero te puedo decir que siempre fijamos en dos cosas en la frontera de México. Fijamos en lo que está saliendo como drogas y dinero. Y fijamos en lo que está ingresando como armas y dinero. Entonces, te puedo decir, hace una semana que hicieron una buena captura de algunos rifles que estaban con rumbo de México, una gran cantidad ahí en la frontera, antes que llegaron a México. También te puedo decir, yo he cruzado la frontera muchas veces, caminando, en carro, en avión, y muchas veces. Cuando yo cruzo la frontera, porque vive allí en El Paso en una época. Sí. Entonces, nunca me dejaron, nunca me dicen nada, siempre dicen que adelante, no saben quién soy yo, ni nada. Pase. Pero al contrario, si tú estás entrando a los Estados Unidos, hay un montón de preguntas, hay una revisión, y muchas cosas muy profesionales que estamos tratando de hacer, mucho equipo que tenemos y todo eso. Entonces, los mexicanos, aunque no es su culpa completamente, tienen que tomar la responsabilidad de ayudarnos en la cruce de los furgones que están entrando, de los carros que están entrando, porque no es una vía, es dos vías, entrando y saliendo. Entonces, ayúdanos. Si tenemos información, siempre pasamos eso. Y que tomen la decisión, la mayoría de los policías en los Estados Unidos toman la decisión que no vamos a dejar las armas entrar. Okay. Porque si entran y si nos llamamos, no sabemos, nos vamos a perder control de lo que pasa con estas armas. Pero si logramos éxito, capturamos la gente en este lado, sabemos que por lo menos los vamos a llevar a la justicia por este acto criminal. Muy bien. Nos pregunta Víctor Chávez de Canal 44 y del Occidental, que es un hombre con mucha experiencia. Si nos pudieras dar tu opinión del caso de Jalisco, Larry. Nos dice Víctor, hay un agente de la DEA, Enrique Camarena, que fue asesinado hace más de 40 años y hoy una organización que lleva el nombre de Jalisco
pareciera el terror no solo de México, sino también de Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece eso? No sé mucho de eso. Hoy se llama Cártel Jalisco. Oh, el cartel de Jalisco. Yo acabo de... Del Mencho. Sí, me acaban de decir esta semana que ya está muerto Mencho. Yo lo voy a creer cuando veo el cuerpo y cuando tomamos sus huellas o su DNA, ¿cómo se dice en español? Sí, ADN. ADN. Yo voy a creer cuando tenemos eso. Por lo menos hay mucha gente que cree en eso. Y respecto a que hayan tomado el nombre de Jalisco y que hoy sea una organización muy importante, dice aquí Víctor, que ponga terror en México y en Estados Unidos. Mire, la frontera no tiene ojos. ¿Me explico? Sí. Es imposible a pensar que hay gente en México que no están mandando algunos operativos contra los que quieren matar, por ejemplo. En mi experiencia, no te puedo decir más de 2 casos, esos, cuando los carteles mandaron gente y hicieron un acto muy grave en los Estados Unidos contra su propia gente o contra un grupo, otro cartel. Uh-huh. La mayoría del tiempo, si había una acción de los narcos, entraron, secuestraron, llevaron a la gente a México antes que lo mataron. Eso es mi experiencia. Eso es lo que pienso yo. Hay pocos operativos como tú me acabas de decir, y muchos ejemplos de que sabemos que han secuestrado a la gente, llevarlo y los llevaron a México para que puedan hacer una buena entrevista sin cualquier problema con la policía. ¿Me explico? Finalmente, Larry, sigue habiendo muchas preguntas. Alguien nos pregunta, Gustavo, dice, ¿qué deberá hacer el próximo gobierno para combatir el narcotráfico después de esta etapa de omisión gubernamental y fortalecimiento de sus estructuras? ¿Hay solución sin balazos? No hay solución sin balazos. No hay solución sin balazos en los Estados Unidos tampoco. No hay solución así. La única manera que podemos quitar todo el tráfico de drogas es que no tenemos gente comprando drogas. La gente tiene que ser más educada contra el uso de drogas. La gente tiene que ser conciencia de los problemas que vienen con una adicción de cualquier droga. Y no se puede solucionarlo con la policía solo. Cuando la gente no aguanta más de la destrucción que viene con el tráfico de drogas, con el uso de drogas, cuando la gente está despertando un día y dicen que ya no más, así se acabó. Esa es la única solución que yo veo. Ya. Hay otra que va en el mismo sentido. Nos preguntan, ¿cuáles son los aspectos que desde tu punto de vista se deben fortalecer en México para un auténtico combate a la corrupción? Y segundo, ¿cuáles los lineamientos para instituir un sistema ideal de informantes? Ok, son 2 preguntas distintas. Sí. Aunque no es un sistema perfecto, yo creo que lo que hemos hecho en los 70s, que ha tratado de hacer Genaro García Luna, eso es el camino más correcto para mejorar el profesionalismo de la policía. Y cuando tienen una fuerza profesional que respeten cualquier ciudadano, que dicen que, mire, hay una diferencia entre los bomberos y la policía. Si existe un fuego
van a llamar a los bomberos porque ellos entran, no tocan a nadie y confrontaron el fuego y se acabó. Y son héroes. Sí, son héroes. La policía son el enemigo porque si llamaste la policía, ellos van a tomar acciones, tal vez acciones que no les gusta. Tal vez va a ser un balacero, quién sabe. Todo depende. Pero no tenemos la misma fama que los bomberos. Uh-huh. Y el riesgo de la policía ahorita, mucho más que los bomberos. Aunque yo tengo amigos bomberos que son héroes. Es decir, que 9/11 era un buen ejemplo, pero no solamente entraron los bomberos, entraron la policía también a rescatar mucha gente. ¿Y las sugerencias para instituir un sistema de informantes ideal? Tenemos un sistema, cada agencia de los Estados Unidos. Desafortunadamente, humanos toman errores. Y cuando tienen confianza en un informante, y si no sigues haciendo las reglas, que son muy estrictos en el manejo de informantes, muy estrictos, pero en el momento que no tomas, que decides que es un buen amigo, es más un amigo que un informante, y no siguen con las reglas, eso es cuando empezamos con problemas con los informantes. Y ya existe el programa, y nosotros, yo sé que damos entrenamiento a México en la forma que deben manejar sus informantes. Ya, déjame entender, está haciendo un poco de ruido tu referencia a Genaro García Luna. La idea era buena, podemos decir, hay que profesionalizar a las policías. Sí. Ok. Una otra pregunta, Larry, nos dicen, si sabemos que el crimen es un buen negocio por 3 razones, porque es fácil, porque es rentable y porque es impune. ¿Cuáles crees que podrían ser las contramedidas contra el crimen para hacerlo cada vez más difícil, para bajar su utilidad y para lograr más aprehensiones? Primero te voy a decir que para ser un narco no es fácil. Es mucho trabajo. No es fácil, no es como ya en 2 días vas a ser rico. Es hasta que sembraron las plantas, hasta que tienen sus laboratorios por los sustancias ilegales sintéticas. Sí. Es trabajo, no tienes dudas. Es trabajo hacerlo, es trabajo manufacturarlo, es trabajo transportarlo, y es mucho trabajo y muy riesgoso a distribuirlo. Entonces, cuando uno me dice que es muy fácil para hacer actos criminales, yo tengo que ponerme mi cara con una sonrisa enorme porque no es fácil. Es cierto que se pueden ganar mucho dinero si lo saben bien cómo hacerlo. Pero también, yo no tengo duda que tenemos miles de maneras de hacer una captura de cualquier capo de narco o cualquier persona que ha hecho una violación de la ley. Tenemos miles chances de hacer una captura. Y ustedes, los criminales ahí que me están escuchando, solo tienen que hacer un acto criminal para que nosotros podamos capturarle. Hay que tener precauciones, hay que tener temor de eso. Ya. Hay un tema recurrente también, hay muchísimas preguntas, estoy seleccionando algunas que sean coincidentes con otras. Se repite mucho una pregunta: ¿por qué en Estados Unidos no se detienen a los grandes capos, a diferencia de otros países de América Latina? Pareciera que solo hay malandros en México o en Colombia o en Guatemala. Ok, vamos a hablar de elefantes otra vez. Los elefantes viven en América Latina. No, ahí viven.
para decir que no estamos haciendo capturas importantes en los Estados Unidos, eso es mentira. Cada día tenemos otro grupo destruido, otro grupo criminal de narcos destruido completamente en los Estados Unidos. Pero los capos viven aquí, entonces por supuesto los grandes van a ustedes tienen que hacer las capturas. Nosotros no tenemos el poder de arrestar cualquier persona en México o en cualquier país. El poder nuestro es en los Estados Unidos. Ok. Hay otra pregunta del auditorio de Apatzingán, en Michoacán, en Aguililla. El día de hoy está publicada una información respecto a la existencia de minas. Este cártel que se denomina Jalisco colocó minas personales en parte del territorio que ellos controlaban y está muriendo gente inocente al tocar estas minas. Ya hubo un accidente con un convoy del ejército donde hubo varios elementos del ejército mexicano heridos y está empezando a fallecer gente inocente. Hay una sofisticación de la delincuencia organizada, Larry. Mire, yo no sabía eso hasta ahorita. Yo sé que los narcos, por ejemplo, cuando estaba yo en Colombia, los narcos tenían mucho interés en las minas porque es una buena forma de lavar su dinero. Y por supuesto, hay diferentes motivos para tener poder sobre las minas. Uno no solamente para lavar el dinero, pero también cada mina tiene sus propios explosivos, ¿verdad? Y los narcos les gustan armamentos, entonces yo me imagino que hay muchos explosivos que interesa los narcos. Pero en mi experiencia, la mayoría de los narcos en mi época no tocaron la mina, no tocaron a la gente que trabajan en una forma legal. Porque, por ejemplo, en Durango hay minas y los narcos nunca tocaron las minas ahí. Tal vez pueden hacer ahorita una extorsión de los dueños de la mina porque ya están involucrados en muchos diferentes actos criminales y extorsiones es uno. Pero no tocaron a la gente que trabajan porque necesitan que la gente esté ahí para que ellos puedan sembrar su amapola. Y si no hay gente ahí trabajando, no hay gente normal, va a ser muy, muy fácil a decir que, usted está en Durango, narco. Tú eres un finquero creciendo marihuana o amapola, narco. Entonces, eso es mi opinión. Quizá no sé si me expliqué completamente. Lo que están explotando son minas de guerra. Minas enterradas, minas puestas adentro de la tierra. Ok. Explosivos. Sí. Que cuando los pisas detona, como en la Segunda Guerra Mundial, que es el primer ejemplo que se me viene a la mente. Es lo que están utilizando ahora. Me parece que son prácticas terroristas, Larry. Claro que Por sí. eso es una sofisticación de la delincuencia. Sí, eso es otra cosa que han aprendido durante la guerra en Irán y Afganistán. Todos saben que esos explosivos son muy, muy peligrosos y muy afectados. Siempre han tenido engaños para que la gente entra a un lugar y hay un explosivo. Pero con estas minas, ellos han aprendido mucho desde las guerras que hemos visto por televisión, por ejemplo. Sí, ellos van a usar cualquier cosa. Ellos pueden mucho. Ellos no tienen conciencia y pueden matar bebés y madres y cosas así y no los afecten. Es increíble. Ya, José Antonio. Ya lo han hecho. Esto que mencionas ya ha pasado. La familia Levarón sufrió la muerte
de señoras, de niños, por grupos criminales. Y además de los explosivos que hoy se ponen en Michoacán, porque hay mucha producción de aguacate y limón que llega a los Estados Unidos y están cobrando derecho de piso para esos aguacateros y limoneros, evidentemente que hacen que la violencia se incremente. ¿Tú qué piensas que si el gobierno americano declara a estos narcotraficantes como terroristas, tú crees que eso pudiera ayudar a nuestro país a bajar la violencia? Puede ser. Y hay un ejemplo en Colombia que el FARC era conocido como un grupo terroristas, pero mucho más organizado que los carteles, porque había tanta gente en una guerra civil, más o menos. Pero en el momento que hicieron eso, cortaron todas las cuentas de bancarios, pusieron mucha presión para que las autoridades fijaron en eso y tenían éxito, aunque yo creo que van a regresar el FARC, no sé. Pero sí, hay maneras de poner mucha presión. Todos ellos necesitan dinero. Si tú vas a tener una guerra, debes tener dinero, o debes tener armas, debes tener gente, tienes que dar comida a la gente, tienes que tener dinero. Entonces, sí, pensaron en diferentes maneras a congelar cuentas y mejorar el sistema de lavado de dinero, fijando en estos tipos de cortar la línea de alineamientos, que si no se pueden comer, no pueden trabajar, no pueden luchar. Entonces, yo digo que sí, que hay diferentes formas en que declaraciones que estos narcos son terroristas, pero primero tiene que decir que son narcos. Yo sé que son narcos. Es muy curioso que acaba de tener nuestro Super Bowl, ¿verdad? Uh-huh. Y uno de los comerciales favoritos mío era la comercial de la propaganda por aguacate mexicano. Y el día siguiente tuvieron este problema, ¿verdad? Así es. La suspensión. Nos comentan también aquí en el chat, Larry, que en el Museo de la Memoria en Colombia están datos de todos los discapacitados que dejaron este tipo de actos terroristas por partes de la FARC. Efectivamente, ellos fueron los que utilizaban esta misma bombas personales en su actividad criminal. Como bien lo apuntas tú también. Uy. Muy bien. Pues miren, como decía el maestro Raúl Gutiérrez, nos podríamos pasar mucho tiempo con nuestro amigo Larry Holyfield, que tan generosamente nos abrió espacio en su agenda, que tan generosamente nos comparte estas reflexiones. Sin embargo, llevamos casi 2 horas. Yo les quiero agradecer a todos ustedes la gentileza de su participación, el haberse conectado, el estar al tanto y el haber participado y escuchar estas reflexiones que hoy Larry nos ha hecho favor de compartir. José Antonio. Pues agradecerte, Larry, estas palabras, estos consejos, esta experiencia que nos transmites, porque hoy no vemos y no encontramos la salida los mexicanos de esta violencia, de esta impunidad, y evidentemente que, como tú también lo mencionaste, el abrazos no balazos no ha funcionado, ni tampoco los programas sociales. Ojalá y que este programa lo hayan escuchado algunas autoridades mexicanas, sobre todo de la Guardia Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas, que
que son los que llevan esta lucha en contra de las organizaciones criminales, para que, siguiendo estos consejos, apliquen la ley, respeten los derechos humanos, investiguen a las cabezas y a toda la organización hasta desmembrarla y puedan procesarlos, llevarlos hasta la ley y tengan sentencias condenatorias, porque no vemos otro camino que este que tú nos has enseñado. Muchas gracias, y muchas gracias a quienes tuvieron el tiempo de dedicarle 2 horas a esta conversación y que nos han estado viendo por diversos canales. Gracias, Héctor, gracias, Larry, y gracias a todos ustedes. Larry, tu despedida. Mi despedida. Muchísimas gracias. Mire, yo siento que estoy en mi casa. Te digo otra vez que tengo muchas amistades en México. Somos hermanos en la misma lucha. Es decir, que aunque hay una frontera, somos familia. Entonces, la colaboración entre las agencias es lo más importante, y los políticos deben saber eso, que somos distintos, somos policías y por la vida. Y muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta entrevista, y muchísimas gracias. Gracias, Larry. Gracias a todos ustedes. Muy, muy agradecidos con todos, especialmente con Larry. Gracias y muy buenas tardes. Buen provecho para todos. Hablemos al grano con Felipe Galindo.